Bueno, buenísimo. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Edgar, a la organización también del evento por permitirme esta cabida y esta presentación, en definitiva, de un proceso reflexivo que hemos venido llevando junto a Ornitorrinco y Esfera 4 en un transcurso, yo diría, de más o menos unos 5 a 6 años. A ver, bueno, a modo de presentación general, soy chileno, me dedico alrededor de cerca de 20 años a temáticas relacionadas con seguridad de la información, desde el punto de vista técnico, hasta temáticas más relacionadas con la gestión y el gobierno de la seguridad y de la ciberseguridad. He tenido la oportunidad de participar en varias conferencias a nivel internacional, eh, fundamentalmente he integrado la parte consultiva con la parte investigativa, con el foco también de poder generar también una mirada más fresca a nivel consultivo, con temáticas investigativas, en este caso, que de alguna manera sean o vayan marcando alguna tendencia. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? El marco general de lo que hemos venido trabajando con Ornitorrinco Labs. Este marco general comprende nuestra visión acerca de cómo entendemos el proceso de la seguridad y la ciberseguridad. Eh, Básicamente lo que nosotros nos hemos ido tratando de responder en todo este periodo es desde dónde o cómo construyo seguridad en una organización, pensando que todas las organizaciones son distintas. Justamente el relator anterior algo comentaba acerca de eso al finalizar su exposición. Acá no hay una receta única, pero sí hoy día el mercado entrega una serie de directrices y muchas veces esas directrices deben estar alineadas de ciertas formas para que sean más coherentes con la organización. Eh, Quiero dejar esta idea como una primera idea de la presentación. Esto tiene que ver fundamentalmente con las visiones más estratégicas de las organizaciones. En definitiva, acá la sobrevivencia de la organización va a depender justamente de los líderes y cómo estos líderes se pueden de alguna manera anticipar a ciertos riesgos o controlar ciertos riesgos con el fin de que se puedan cumplir los objetivos, en este caso, del negocio. A ver, a partir de esta declaración, si bien una declaración que viene desde las componentes más estratégicas o de gestión estratégica, uno lo pudiese llevar sin duda al ámbito de la seguridad, de la gestión de la seguridad y del gobierno, en este caso de la seguridad de la información. Por lo tanto, como nosotros, como gestores de la seguridad o constructores de la seguridad en una organización, tomamos esta declaración y la hacemos viva en la organización, es parte justamente de el desafío que tenemos. Me gustaría comenzar a introducir nuestra visión y nuestra conceptualización acerca de este tipo de temáticas de construcción de la seguridad a través de una comparación. Netflix está hace un tiempo ya mostrando un documental que se llama One Stranger Rock. Básicamente el documental lo que muestra es la experiencia que han tenido una serie de astronautas viviendo más de 1000 días en conjunto en el espacio. Una de las cosas fundamentales que le sucede a este grupo de astronautas es el cambio de alguna manera de su visión acerca del planeta Tierra. Es más,
la mayoría de estos astronautas son norteamericanos, y es curioso que después de ir muchas veces a misiones en el espacio, ellos ya no se sientan norteamericanos, sino que se sientan terrícolas. Eh, y ese proceso mental solamente se construyó a partir de la lejanía que tuvieron en este caso con el planeta Tierra, y comenzar a comprender que el planeta como tal tiene una serie de procesos, y esa serie de procesos están sumamente conectados. Una de las cosas que me sorprendió de ese documental fue justamente la identificación, en este caso, de estos microorganismos unicelulares, las diatomeas, diatoms, los cuales son organismos unicelulares que se ven desde el espacio. De hecho, la fotografía del centro es una fotografía tomada desde el espacio, en donde el color turquesa que uno puede apreciar es justamente, son estos seres vivos. ¿Por qué me llamaron la atención? Porque desde siempre yo había pensado que uno de los pulmones de nuestro planeta era justamente el Amazonas. Eh, y como dentro del proceso de generación de oxígeno en la Tierra. Bueno, justamente estos organismos unicelulares son organismos que tienen una capacidad de poder generar oxígeno, y de hecho no es menor la cantidad de oxígeno que generan. Estamos hablando que cerca entre el 60 y el 70% del oxígeno que se genera a nivel mundial son generados por estos organismos microcelulares. Es interesante esto porque hay un ejemplo en el cual queda muy claro en este documental, que es que estos organismos han estado viviendo durante millones de años, y ustedes saben que África en algún momento fue cubierto por el mar. Eh, las tormentas de arena que se generan en África, esas tormentas de arena, el flujo de esas tormentas va a dar justamente al Amazonas. Lo curioso de esto es que esas tormentas específicamente tienen pequeños, tienen eh, en definitiva restos de diatomeas que vivieron hace millones de años y sirven como fertilizante, en este caso, para los bosques del Amazonas. Es curioso porque ese mismo fertilizante hace crecer el bosque. En la medida que crece este bosque, la humedad que se concentra estalla en algún momento como lluvia. Esa lluvia corre por los ríos, llega al mar, y llega una serie de microorganismos que también sirven para alimentar las diatomeas, y el momento que las diatomeas se alimentan, generan oxígeno. Por lo tanto, lo que estamos hablando acá es que la Tierra tiene, al momento de poderla ver desde un ámbito más macro, nosotros podemos poder entender, o podemos comenzar a entender, que hay ciertas conexiones, ciertos procesos en los cuales están ligados. Es curioso esto, dado que a nivel sistémico, el oxígeno como componente alcanza un 20,94% en este caso de los componentes que conforman la atmósfera. ¿Por qué lo digo de este modo? Porque si este porcentaje es mayor, básicamente la Tierra se quema. Si este porcentaje es menor, no están las condiciones para que surja la vida. Por lo tanto, la Tierra justamente tiene una lógica sistémica en la cual mantiene cierto equilibrio en función del comportamiento de una serie de procesos. Por lo tanto, las estructuras sistémicas van a permanecer invisibles, ¿ya? Aparentemente, hasta que alguien las señala, o hasta que alguien pueda poder
generar en este caso la conexión. Por lo tanto, en esta mirada sistémica, los problemas también no debiesen analizarse por separado, sino que debiesen analizarse desde la concepción de que si tenemos una problemática, en este caso que está afectando un sistema, es porque justamente hay una componente de este sistema que no está bien ajustado o que requiere justamente de algún tipo de mutación para que el sistema siga viviendo. Si esto lo llevamos más al ámbito de los negocios, las empresas y cómo las empresas van gestionando este tipo de temas, David McCamus lo llama, ex gerente general de Xerox, a esto lo llama visión periférica, es decir, el poder considerar y tener en cuenta todos estos componentes para que todos estos componentes justamente nos den esta mirada hacia dónde está lo más crítico, en este caso de la organización. En esta lógica sistémica, de comprensión sistémica, es justamente lo que nosotros hemos querido llevar a este modelo en particular. Y lo hemos podido llevar a través de dos organizaciones. Por un lado está Ornitorrinco Labs. Ornitorrinco Labs es una ONG, actualmente tiene ligazón con una serie de universidades en donde se genera prácticamente investigación. Esta investigación se convierte o se transforma en investigación aplicada y lo podemos canalizar a través de Esfera 4, que tiene conexiones en este caso con diferentes industrias. Este modelo en particular nos ha ido permitiendo ir identificando, en este caso, en las industrias locales y de algunas de Latinoamérica o con presencia en Latinoamérica, de ciertas fallas desde el proceso de construcción de la seguridad en las organizaciones. Acá voy a presentar 5 fallas que nos parecen que son fallas que justamente muestran algún tipo de problemática a la hora de poder construir seguridad en las organizaciones. Primero, algunos que construyen seguridad no conocen el negocio ni la cadena de valor de este. Muchas veces tenemos áreas o funciones de seguridad de la información, ciberseguridad, que están simplemente mirando solo la función de ciberseguridad sin esta conexión directa que debiese tener estos componentes con la cadena de valor o los procesos más clave por el lado del negocio. Por otro lado, algunos no parten de la base que vamos a ser atacados, y esto es fundamental. Hoy día, para poder construir seguridad, debemos partir de la base que vamos a ser atacados. De hecho, eso va a también tener algunos impactos dentro de la organización. Si vamos a ser atacados, debemos tener ciertas capacidades para poder responder eventualmente a un ataque. Por otro lado, tenemos que algunos tienen la falsa sensación que la tecnología hace seguridad. A mí me parece que es la imagen justamente que acompaña esta lámina, es eso. Muchas veces compramos tecnología, pero no le damos a la tecnología un valor que intrínsecamente no tiene. Toda tecnología debe ser customizada, toda tecnología se entiende dentro de un contexto. Cuarta falla, algunos equipos de seguridad no pueden traducir este idioma técnico, que en definitiva este idioma que comprendemos nosotros muy bien, que hemos venido del campo más ingenieril, de la informática, o específicamente nos hemos especializado en temáticas de seguridad. Nosotros entendemos muy bien el ámbito de vulnerabilidad y de brecha al respecto, pero hay una brecha ciertamente en cómo los equipos, las funciones de seguridad pueden traducir esto, este entendimiento acerca de los riesgos hacia un idioma de negocio claro para los tomadores de decisión. ¿Por qué es importante y muy relevante esto? Porque justamente acá lo que se ocurre es un ciclo virtuoso en el cual si las áreas de seguridad pueden
traducir el idioma técnico en un idioma de negocio, lo que se va a producir un entendimiento, lo que se va a producir es este idioma común entre la alta administración y los equipos ejecutores, en este caso de la seguridad, con el fin de, por supuesto, entender el riesgo y liberar están al más alto nivel o tienen conflicto de interés. Quizá esto ha sido una de las grandes discusiones de los encargados de seguridad, los CISO, ¿dónde se ubica la función de seguridad? Bueno, básicamente la función de seguridad, si bien los marcos de referencia no hacen una precisión donde debe estar ubicada, sí indican que debe estar al más alto nivel. Este proceso ha partido de la observación y cómo justamente hemos estado construyendo seguridad. Acá permítanme hacer un paralelo con cómo hoy día estamos midiendo seguridad a nivel mundial. Este es el ranking estonio, en el cual esta es una extracción del ranking, en donde tenemos una serie de países, bueno, está Chile, está Colombia, Argentina, Brasil, dentro de los países latinoamericanos. Y a mí me llama profundamente la atención cómo se manejan estos rankings a nivel mundial y a nivel latinoamericano, indicando que los que están primero, obviamente, en el ranking ocupan las posiciones más ventajosas, eventualmente son las organizaciones que debiesen estar más seguras. Muchas veces estos informes se utilizan como una declaración, en definitiva, de seguridad en los países. Pero hay que ser bien claro que este tipo de indicadores son indicadores que toman en cuenta ciertas capacidades que debiesen tener el país, y esas capacidades se traducen muchas veces en instituciones que están instauradas, que están funcionando. Por ejemplo, este ranking toma 12 capacidades, son las que mide, definidas en 46 indicadores, y parte de estas capacidades están, por ejemplo, tenemos desarrollo de una política de ciberseguridad, en lo cual en este ranking específicamente, en este punto, específicamente Chile, y eso es parte de lo que me pareció curioso, ocupa las primeras posiciones. Acá hay que ser claro, acá solamente lo que se está indicando como evaluador para justamente dar por cumplido específicamente esta capacidad, es que haya un marco, en este caso de legislación o un marco de políticas internas del país, los cuales hacen referencia a este tipo de eh, 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 procesos de construcción de la seguridad. El ranking, en definitiva, en ningún caso, cuando toma las evidencias, son evidencias que te trasladan, en este caso, a páginas específicamente en donde tú eventualmente pudieses descargar la declaración que en este caso tiene el país sobre ese punto en específico. Por lo tanto, cuando estamos hablando del proceso, en este caso de medición de estos rankings, lo que hoy día están midiendo es si hoy día existen las capacidades, más allá de cómo esas capacidades o cómo esa amenaza específicamente afectan al país, ¿ya? Acá no hay una medición en línea. Pudiésemos estar hablando que acá todo este tipo de mediciones son mediciones diferidas, que no tienen un fin de medir específicamente los niveles de seguridad que tiene un país en términos concretos, en términos de las amenazas que tiene un país, en términos de cómo se ha ido generando el proceso de construcción de la seguridad en las organizaciones de ese país.
La pregunta de acá es cómo estamos construyendo seguridad. Y en este proceso nosotros hemos ido identificando que en el proceso de construcción de la seguridad, las organizaciones parten desde un enfoque de cumplimiento. En realidad no hay ninguna organización a nivel mundial que esto parta del voluntariado. Acá hay una regulación, tanto interna como externa, que se debe cumplir, que toca aspectos de seguridad, de ciberseguridad. Por lo tanto, la organización parte su proceso de construcción de la seguridad a partir del cumplimiento. De manera posterior, la organización, cuando quiere comenzar un proceso de optimización, en este caso para lograr los objetivos del negocio, comienza a alinear todas estas iniciativas de seguridad desde una perspectiva del riesgo. Por lo tanto, en organizaciones que nosotros hemos visto que ya está instaurada este concepto del riesgo, la seguridad es mejor entendida. Hemos determinado, identificado un tercer nivel, que es un nivel que nosotros llamamos enfocado en el entorno, muy asociado a prácticas de inteligencia de amenaza. Es decir, las organizaciones dejan de mirarse el ombligo a la hora de construir seguridad y comienzan a identificar qué es lo que está pasando en el mercado a nivel de amenaza y cómo esas amenazas también comienzan a cambiar los ambientes de control que tenemos implementados en las organizaciones. En el enfoque de cumplimiento, rápidamente, acá tenemos temáticas que tienen que ver con regulación, leyes, circulares, instructivos. En temas internacionales, por ejemplo, tenemos el cumplimiento SOX, o el cumplimiento de la ley de la regulación de privacidad, en este caso europea, en los cuales justamente hay una componente relativa a seguridad o a ciberseguridad que es obligatoria para las organizaciones. En otros casos también lo vemos como una barrera de entrada. Hay organizaciones que para poder cumplir una función o prestar un servicio como tal, deben estar certificadas en cierta normativa. Vemos casos frecuentemente de organizaciones que deben cumplir con un espectro o a estar alineadas con ISO 27001 para poder justamente entrar a un negocio. Por el otro lado, en el ámbito de, en este enfoque ya de construcción de la seguridad más alineado al riesgo, hay una comprensión más amplia, en este caso, de cómo estas tareas de seguridad impactan al negocio, ¿ya? Por otro lado, uno empieza a ver ciertas diferencias, ciertos cambios en las organizaciones. Muchas veces se van a crear, se van a reforzar áreas de riesgo, se refuerzan las áreas de auditoría con las componentes, en este caso, de seguridad y de ciberseguridad. La función, en este caso, de seguridad se eleva a un más alto nivel, sale generalmente desde TI, o sale desde el ámbito financiero y agarra, en este caso, una propia fuerza. Por otro lado, las organizaciones están constantemente pensando en la optimización, se aplican modelos de GRC justamente para poder aumentar la probabilidad de cumplimiento de los objetivos. Se produce también una serie de acciones que apuntan al control de pérdida, aplicando modelos de fraude, de continuidad del negocio, de recuperación ante desastres. Se refuerza la gestión de incidentes en las organizaciones. En definitiva, se maximiza o se busca maximizar el beneficio. Por lo tanto, en este proceso también de maximización del beneficio impacta a la seguridad y la ciberseguridad por el lado también de la aplicación de otros modelos y otros marcos de referencia que ya no nos están hablando solamente de cumplir, sino que nos están hablando de cómo las organizaciones maduran este proceso. Por otro lado, también nos están hablando de que hay controles o hay procesos de seguridad que son prerequisitos para poder implementar otros. Por ejemplo, el marco, el NIST para ciberseguridad, nos propone de que lo primero que debiésemos hacer nosotros antes de
poder generar mecanismos de respuesta y de recuperación, de detección y de protección, es poder tener identificado claramente cuál es el estado del arte, en este caso de la organización, cuáles son los procesos más relevantes, los activos, los riesgos, cómo se gobierna en definitiva la seguridad. Cuando yo tengo identificado ese estado del arte, ahí recién yo voy a generar mecanismos, en este caso, de protección, de detección y de respuesta, obviamente que sean coherentes con lo más crítico. Por otro lado, se van generando modelos de riesgo más integrales, en donde el riesgo de la seguridad de la información y la ciberseguridad va a ser parte, en este caso, de la gestión del riesgo operacional o de una gestión del riesgo más integral. Por otro lado, en materia de ciberseguridad, hoy día estamos hablando ya de generar una cuarta línea de defensa, que en definitiva es esta línea que está más ligada a la junta directiva, a los órganos directivos. Todos estos puntos, los puntos anteriores, específicamente son características que van saliendo a partir de esta concepción de la ciberseguridad, más como dentro del proceso de comprensión de la gestión del riesgo. Freddy, Sí. ¿puedes ir 2 hacia atrás? Sí, porque sí. ese tema, una más, es esta. Ok. No, la anterior, la de los riesgos. Impecable, ahí está. Sí, no, pero muévete ahora 2 hacia adelante. Qué pena. No, y una más. Esta. Ok. Esta yo no, o sea, yo no había visto esto, tantas cosas de riesgo. Todo comienza desde una gerencia como gestión integral de riesgo, pero la mayoría tienen que ver con ciberseguridad o, a ver, como te digo, nunca había visto esto, así que ¿puedes explicar un poquito más esto? Sí, mira, lo que se pretende en la organización es que, a ver, cuando tú aplicas una mirada integral de riesgo, tú tienes una comprensión también común, en este caso, de dónde están los principales dolores de la organización. Ok. ¿Ya? Por lo tanto, al momento de comprender que la seguridad de la información es parte de la gestión del riesgo, lo que yo estoy haciendo, estoy de alguna manera integrando esta componente de la gestión en una componente más amplia que apunta a poder justamente tener controlado en definitiva los riesgos que puedan afectar a la organización, pero ya desde una mirada más estratégica. Ok, perfecto. Ya ahí veo que la fuente es de 2016, va. No sé dónde he estado yo. Listo, gracias. Ok, a ver. Y el siguiente nivel que hemos detectado en organizaciones que ya han pasado por la temática o por el nivel de cumplimiento, hemos identificado un nivel de cumplimiento o de construcción de la seguridad apalancada por el cumplimiento, hemos identificado, por otro lado, la construcción de la seguridad apalancada por la gestión del riesgo. En otras organizaciones que están más maduras en este tipo de temas, hemos identificado otra componente clave, que es el construir seguridad a partir de la información que nos arroja el entorno. ¿Cómo esto? ¿De qué se trata esto básicamente? Imagínense que esta organización es su organización, que estas otras organizaciones son organizaciones que son de similares características a la de usted, pero tuvieron algún tipo de incidente. Hoy día los ciberincidentes, no hoy día, hace muchos años, generan un una bajada acerca de cómo fue el modus operandi del incidente como tal. Esa bajada, en definitiva, lo que uno tiene es el análisis, en definitiva, de la anatomía de ataque. Por lo tanto, lo que encontramos son los diferentes componentes tecnológicos, los diferentes componentes de infraestructura o el rubro, en este caso, de la empresa en particular, que fueron afectadas. Por otro lado, esto da para desarrollar lo que conocemos como los TTPs, o las tácticas, las técnicas y los procedimientos,
que en definitiva es cómo se resuelve el modus operandi, en este caso del incidente en particular. Y eso hoy día lo tenemos publicado a través de una serie de FITs. ¿Qué tenemos como salida? Que los TTP, las tácticas, las técnicas, los procedimientos, lo que nos generan hoy día son los indicadores de compromiso, es decir, son alertas en definitiva de ciertas situaciones de amenazas que pudiesen afectar a mi organización, en los cuales el indicador de compromiso me va a indicar, mira, esta es la amenaza, eventualmente si tú tienes una serie de vulnerabilidades, podría ser factible el poder concretar en definitiva ese riesgo. Y adicionalmente hay un concepto relacionado que es el threat hunting, que en definitiva es cómo se generan mecanismos para poder cazar amenazas. Esto surge fundamentalmente porque hoy día los atacantes, también en base al análisis de anatomías de ataque, se ha determinado que un atacante, antes de ser detectado, puede pasar entre 4 a 8 meses dentro de la organización, por lo cual hoy día las áreas de seguridad también se están reforzando con nuevas áreas, los cuales les den las capacidades de poder cazar este tipo de amenazas cuando ya están dentro de la organización. Por otro lado, esto no es nuevo, esto ha ido generando una serie de framework, metodología y modelos. Quizá el más conocido para nosotros, que tiene una mirada desde el atacante, son los 20 controles críticos para una ciberdefensa efectiva, del CIS. Los 20 controles críticos para una defensa efectiva del CIS son controles que se han ido generando, producto que han sido los controles que han podido vulnerar, en este caso, atacantes en cierta anatomía de ataque, o son controles que derechamente no estaban y que eran necesarios poder tener implementados para evitar el ataque. Y así como está los 20 controles críticos, está Cyber Kill Chain, que también ofrece una mirada de construcción de la seguridad desde el punto de vista del atacante, o desde lo que nos ofrece en este caso el mercado. La pirámide, en este caso el Mitre, también es un artefacto que hoy día nos sirve para poder realizar este tipo de modelamiento. El modelo Diamante, que nos permite hacer modelamiento de amenaza para poder saber efectivamente cuáles son las amenazas que podrían calificar para mi organización. Por otro lado, lo que yo tengo de esa amenaza es un control, que en este caso tendiente a poderlo disminuir. El modelo DLM para realizar caza específicamente a amenaza, y una serie de guías que justamente tienen esta lógica de poder extraer información, en este caso del mercado de amenaza, llevarlo a mi organización, que esa información sea pertinente, sea oportuna, para efectos de poder modificar y cambiar el ambiente de control de manera dinámica. Por otro lado, cuando comenzamos a realizar esto, cuando fuimos realizando estos análisis, nos fuimos dando cuenta que más allá que las organizaciones construyen seguridad a partir de estos niveles, nivel de cumplimiento, nivel de riesgo, nivel de inteligencia de amenaza, también fuimos detectando ciertos indicadores que son relevantes a la hora de poder construir seguridad, que son indicadores que justamente no están muchas veces relacionados específicamente con factores de éxito para poder implementar un ambiente de control en materia de seguridad. Por ejemplo, en organizaciones que hemos detectado en donde hay un proceso formal de formalización de los procesos y de procedimientos, estas organizaciones han tenido o tienen mayores posibilidades de éxito de llevar adelante la implementación de un ambiente de control en materia de seguridad. Por otro lado, por ejemplo, organizaciones que ya tienen esta conceptualización del riesgo o este lenguaje común del riesgo, ya sea a través del lenguaje cercano
o más asociado a la seguridad, como el lenguaje más asociado al ámbito financiero. Ya ese lenguaje de riesgo, si la organización ya lo tiene instaurado, también hay una mayor probabilidad de que el ambiente de control en materia de seguridad cumpla con los objetivos, en definitiva, que la función de seguridad también tiene para ello. Por lo tanto, en este análisis lo que nos fuimos dando cuenta es que, claro, habían ciertos procesos que eventualmente son procesos de base o son procesos basales para poder construir seguridad en una organización. Este gráfico que les presento es un gráfico en el cual lo que fuimos desarrollando, cada una de los números indica un nivel de madurez. Ese nivel de madurez está en una lógica de que todos los procesos que están, por ejemplo, en un nivel de madurez 1, son procesos basales o son procesos necesarios para que tú puedas construir el siguiente nivel de madurez. Por lo tanto, en organizaciones lo que fuimos detectando es que en su proceso de construcción de la seguridad habían ciertos procesos basales que no estaban aún maduros o no estaban resueltos, pero aún así se procedía con la aplicación y el desarrollo de otro tipo de modelos o de otro tipo de procesos que requerían procesos más de base. Ejemplo, gestión de incidente. Gestión de incidente es un proceso complejo dentro de la implementación del ambiente de control. ¿Por qué motivo? Yo no voy a poder responder a todos los incidentes, por lo tanto, lo que debo tener claramente identificado es hacia dónde voy a colocar los esfuerzos y la energía en materia del proceso de gestión de incidentes. La única forma de poder resolver esa pregunta es que usted pueda ejecutar otro proceso, que nosotros llamamos proceso basal, o se podría llamar proceso basal, en los cuales tú tienes que tener identificado dónde están tus principales dolores. Es decir, identificas dónde están los procesos más críticos, que nosotros lo llamamos cadena de valor. Dentro de esa cadena de valor viven en este caso procesos. Dentro de esos procesos o asociado a esos procesos está la tecnología. Esos procesos, esos activos, usted los debe clasificar en función de qué tan crítico o cuánto valor le aportan, en este caso, al negocio. La gestión de incidente debiese ir o debiese abordar el alcance de esos procesos más críticos de la organización. Si la organización no tiene ese proceso de identificación del estado del arte, identificación donde están los principales dolores, difícilmente se va a poder implementar un proceso de gestión de incidentes que sea coherente y que obviamente se cumpla el objetivo final de la gestión de incidentes, que es aprender del incidente y eventualmente proceder a modificar el ambiente de control. Por lo mismo, lo que a partir... Sí. Qué pena, Freddy. Una preguntita que hay aquí, que si el diagnóstico, eso viene de Diana Gómez, el diagnóstico que ¿se hizo a entidades financieras o fue a un grupo verticales diferentes? ¿Cómo hicieron ese diagnóstico? Muy bien, fue justamente a verticales diferentes porque el objetivo del diagnóstico era poder conocer cómo las organizaciones fueron construyendo o han ido construyendo seguridad o han ido resolviendo la pregunta por dónde comienzo a construir seguridad. Por lo tanto, en esa lógica, lo que nosotros estábamos buscando era si había ciertos procesos comunes a la hora de tomar la decisión de por dónde iniciar el proceso de construcción de la seguridad.
generalmente uno a mí también me tocó en algún momento estar en la función de seguridad de un par de organizaciones, eh, tomando esa responsabilidad en específico, y la pregunta era, ¿por dónde inicio este proceso de construcción de la seguridad? Claro, y uno se va al marco de referencia, y te das cuenta que el marco de referencia, el estándar o la buena práctica, no habla de tu organización, sino que habla de una serie de controles, lo que tiene más alineado con la organización, efectivamente puede ser los análisis de riesgo, que ahí tiene una conexión en este caso con la organización, pero acá no hay una receta que justamente sirva para todas las organizaciones, y parte de eso es lo que andábamos buscando en la realización de estos análisis. A partir de estos análisis, nosotros pudimos identificar que las organizaciones, para poder llevar su proceso de construcción de la seguridad de manera coherente, debiesen seguir ciertos pasos o ciertas fases. Esas fases, en algún momento nosotros, por mucho tiempo lo llevamos de este modo, en el cual la primera fase para nosotros, o lo primero que tú debes resolver a la hora de construir seguridad, no es la elección de un marco de referencia, no es la elección, en este caso, de un ámbito de control en específico, sino que es tener claro cuál es la cadena de valor del negocio, entendiendo por cadena de valor todos aquellos procesos que son críticos y que son necesarios para que el negocio siga viviendo y siga entregando, en este caso, el servicio o el producto que le da sentido a ese negocio. Si bien este proceso de identificación de la cadena de valor es un proceso que se gatilla a un nivel más general en la organización, debe haber una decantación hacia un idioma común. Ese idioma común para nosotros sigue siendo la gestión del riesgo. Por lo tanto, la identificación de la cadena de valor, si bien es una parte para poder construir seguridad, tener claro justamente cuál es la cadena, cuáles son esos procesos más críticos, el paso siguiente es poder concretar esto a través de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo lo que nos va a entregar en definitiva es este mapa hacia dónde yo debo enfocar los esfuerzos de la seguridad. Y aquí, cuando yo tengo este resultado, cuando yo ya realizo este tipo de análisis, yo recién puedo establecer los objetivos, en este caso estratégico y táctico de la seguridad, porque ya tengo un mapa hacia dónde yo me voy a mover, qué es lo que yo debiese proteger en la organización, hacia dónde debiese estar lo más crítico. Es relevante este punto, dado que si uno se va a las buenas prácticas al respecto, cuando te hablan de establecimiento de objetivos de la seguridad, muchas veces ese objetivo, la única posibilidad que tú tienes con la alineación con el negocio, muchas veces es poder ocupar el marco de referencia COVID, en este caso la cascada de objetivos, en el cual tú tienes los objetivos estratégicos del negocio y tú lo alineas en este caso con los objetivos de TI, con los objetivos de la seguridad. Bueno, lo que nosotros buscábamos acá también era poder realizar un proceso de construcción de la seguridad que no dependa necesariamente de la definición del objetivo estratégico del negocio, sino que dependa de esta evaluación acerca de dónde está lo más crítico en la organización. Y que a partir de eso se puedan establecer los objetivos, en este caso, de la seguridad. Como fase 4 o como paso 4, a través de este enfoque, lo que tenemos es la elección del marco de referencia. Acá nosotros somos agnósticos al marco de referencia. Hoy día este enfoque metodológico tiene la ventaja de poder integrarse con distintos marcos de referencia. Por lo tanto, acá lo que está por detrás, o lo más relevante, no es la elección del marco de referencia como tal, es que efectivamente ese marco de referencia tenga una total coherencia, en este caso, con el negocio o con los objetivos, en este caso, del
o con lo que persigue, o dónde están los principales dolores del negocio. De manera, como fase 5, lo que nosotros fuimos desarrollando es que las organizaciones, en esta lógica de implementaciones de los ambientes de control, debiesen implementar ciertos controles desde la lógica de que hay controles que son prerequisitos para poder implementar otro tipo de controles que son más complejos. Por lo tanto, todos los controles que tengan que ver con procesos de identificación del estado del arte, identificación de procesos críticos, identificación de activos de información, identificación de principales riesgos, identificación de roles, identificación del gobierno, en este caso de la gestión de la seguridad, van a ser o van a constituir procesos y controles basales a la hora de implementar seguridad. Y de manera posterior, implementar ciertos controles que eleven el nivel de madurez, pero ya con una visión de aumentar la resiliencia organizativa. Muchas veces las organizaciones quieren aumentar la resiliencia organizativa, pero no tienen resuelto controles de base que tienen que ver con la identificación. Y justamente son esos controles de base lo que permiten este ajuste o esta mayor coherencia del ambiente de control. Y por último, los procesos que tienen que ver con concientización, sensibilización, no tomarlos desde el punto de vista de la mera entrega de una campaña informativa, sino que verlos desde la oportunidad que se tiene de poder hacer un cambio cultural en la organización, es decir, tomarlo desde la cultura. A partir de esto, por mucho rato, fuimos aplicando justamente este enfoque metodológico y a partir ya de este año fuimos decantando ese enfoque metodológico en un modelo, en este caso un modelo, lo llamamos modelo Colmena, que básicamente es un modelo que integra diferentes marcos de referencia desde una mirada agnóstica totalmente, pero que tiene como centro la cultura de la organización. Dentro de los beneficios, en este caso, o de las características de este marco, responde a la pregunta de cómo iniciar y madurar el proceso de construcción de la seguridad. Ofrece una comprensión sistémica de la problemática de la seguridad. ¿Por qué ofrece una comprensión sistémica? Nosotros lo que estamos acá postulando es que la seguridad de la información debe ser comprendida desde una mirada sistémica, por lo tanto, debe ser comprendida desde un negocio que está operando en cierto lugar geográfico y un negocio que tiene ciertas características particulares a otro tipo de negocio. La mirada sistémica inicial, hoy día nosotros la estamos ligando y de algún modo llevándola a la práctica a través de la determinación de la cadena de valor del negocio. Entendemos que si podemos levantar una cadena de valor del negocio con todas las iteraciones, en este caso relevante, para la operación y para la vida o la subsistencia de este negocio, creemos que es una primera mirada de entendimiento de las organizaciones como sistemas. Por lo tanto, esa primera mirada de entender la aplicación de este modelo y llevarlo a la práctica a través de la identificación de la cadena de valor del negocio, es una primera entrada, en este caso, que nos podía dar a entender el proceso de construcción de la seguridad de manera más integral. Por otro lado, el modelo tiene como centro el fortalecimiento de la cultura organizacional. Por lo tanto, si bien en la aplicación de cada una de las fases tiene un objetivo en específico, adicionalmente, cada una de las fases tiene un objetivo que impacta en la cultura. Por otro lado, uno de los objetivos del modelo es aumentar la magnitud y la efectividad del desarrollo de las capacidades de seguridad de la información y ciberseguridad. Por otro lado, es agnóstico
diagnóstico, desde el proceso de la construcción de la seguridad de la información y la ciberseguridad, ofrece un enfoque integral y multinormativo, es adaptable a cualquier tipo de organización. ¿Por qué motivo? Porque lo primero que debo hacer antes de poder tomar la decisión hacia dónde voy a enfocar los esfuerzos de la seguridad es entender claramente el negocio, la cadena de valor de este. Y por otro lado, en cada una de las etapas, lo que va aumentando en definitiva es el coeficiente de detección de amenaza en la organización. El modelo hoy día tiene 7 fases. En estas 7 fases tienen tareas determinadas. La primera fase tiene que ver con identificar la cadena de valor. La segunda, analizar y definir los objetivos y los niveles de riesgo. La tercera, definir los objetivos, en este caso, y socializar los objetivos de la seguridad. La cuarta, escoger el marco de referencia o el estándar o las mejores prácticas que se ajusten, en este caso, a mi organización. Como quinto punto, implementar los procesos basales y procesos fundamentales. Como sexto punto, implementar procesos complejos. Y como séptimo punto, que en realidad impacta a cada una de las fases, tiene que ver con aumento de la cultura. Rápidamente, ¿qué incluye cada una de estas fases? Lo primero que debiésemos tener en consideración en la identificación de la cadena de valor de sus componentes es identificar los procesos que constituyen la cadena. Debajo de esos procesos se entiende que viven activos de información. Esos activos de información se relacionan con personas y se relacionan con tecnología. Por lo tanto, ese primer mapeo inicial me va a servir para poder determinar dónde yo debiese comenzar a enfocar los esfuerzos en materia de seguridad y de ciberseguridad. Como segundo punto, el poder analizar y definir los niveles de riesgo es fundamental. Es decir, el poder generar este idioma común de riesgo y poderlos trasladar a la alta dirección. Dentro de los beneficios del modelo también está que, lo hablábamos, dentro de las principales fallas en la implementación de los ambientes de control, las funciones de seguridad muchas veces no pueden traducir el idioma técnico en idioma de negocio. Bueno, a través de la aplicación del modelo, también lo que te está entregando son herramientas para que tú puedas traducir el idioma técnico, es decir, esta conexión muchas veces de vulnerabilidades que tú encuentras en dispositivos, en tecnología, pero si tú tienes ese mapeo, en este caso con los activos de información más sensibles y esos activos de información con la cadena de valor del negocio, bueno, tú a la alta dirección ya no le estás hablando de derecha, sino que le vas a estar hablando, en este caso, de riesgo sobre procesos de negocio de la organización. Por lo tanto, acá es fundamental el poder realizar una decantación de los componentes que se han identificado hacia una concepción, en este caso, de riesgo. De manera posterior, definir los objetivos de la seguridad de la información va a ser fundamental para poder detallar un plan estratégico y un plan táctico al respecto. Como cuarto punto, escoger un marco de referencia. Hoy día hay hay múltiples marcos de referencia y marcos de referencia de seguridad específicamente para la industria en particular. Por lo tanto, hoy día no tiene mucho sentido para poder construir seguridad, partir escogiendo un marco de referencia. La elección del marco de referencia se tiene que ajustar hacia su organización y no usted ajustarse hacia el marco de referencia. Por otro lado, lo que también indica el modelo es que usted debe implementar procesos basales, procesos fundamentales, y estos procesos basales van a ir muy ligados a todos los procesos que tengan que ver con identificación del estado del arte de la organización. Y los procesos básicos van a ir, o fundamentales van a ir alineados con esta primera capa que uno debiese darle en términos de protección o de controles de protección al ambiente de control. Y por otro lado, también identificamos procesos complejos. La gestión de brecha y vulnerabilidad es un proceso complejo, dado que requiere justamente que tú tengas antes definido, por ejemplo, las criticidades de tus activos de información y la tecnología que se relaciona. ¿Por qué motivo? En un escenario de que tú estás gestionando sobre las 30.000 vulnerabilidades, ¿por dónde comienzo el proceso de remediación? Bueno, comenzar un proceso de remediación tiene que ver y se liga
fundamentalmente a la criticidad, en este caso, de los activos que están relacionados con esa tecnología que fueron evaluadas. Por lo tanto, los procesos que aquí se identifican son procesos que efectivamente requieren de otros controles para operar de manera adecuada en la organización. Y la gestión de amenaza es parte también de este proceso. Acá tenemos una fórmula simplificada del riesgo, en el cual fundamentalmente para poder saber el riesgo de un activo de información en particular, lo que yo tengo que tener claro es el valor del activo de información como tal, el ámbito o el valor de las vulnerabilidades que están asociados a esos activos de información y el ámbito de amenaza. La vulnerabilidad es algo que depende de nosotros, depende de la organización. Es decir, si yo he identificado vulnerabilidades, la única posibilidad de disminuirla es que la organización proceda justamente a operar con este proceso. Por otro lado, las amenazas no dependen de usted. Si hoy día existen amenazas, no es porque su organización dio para gatillar justamente esa amenaza. Las amenazas son externas, no dependen de usted, pero sí, si hay una vulnerabilidad que eventualmente se asocia con esa amenaza, con el fin de poderla justamente explotar y concretar ese riesgo, eso va a depender de usted, la vulnerabilidad. ¿Por qué señalo justamente eso? Señalo esta fórmula en particular por la relevancia que tiene en el cálculo la determinación de la amenaza y cómo hoy día estamos tomando la amenaza. Si bien hoy día, en esta lógica de este tercer nivel que yo le estaba comentando, que era este tercer nivel de inteligencia de amenaza, es decir, utilizar esta información de incidentes que se está generando a nivel mundial para poder modificar el ambiente de control, si bien esa es una información que es netamente técnica y que está disponible y que hay fuentes abiertas para que usted pueda hacer esta operación en su organización, todavía esta información requiere de ajustes. ¿Qué tipo de ajustes? Por ejemplo, relaciones que tengan esta información técnica de incidentes con patrones económicos tradicionales, por ejemplo, de riesgo país. Relaciones que tengan este tipo de incidentes con los propios estados de digitalización de las naciones o los estados de innovación de las naciones, relaciones que tengan estos con los niveles de madurez de la industria de la ciberseguridad, es decir, cómo relacionamos amenazas concretas, amenazas que están en línea, amenazas dinámicas, con estos rankings que surgen y aparecen a nivel mundial que están midiendo ciertas capacidades operativas e institucionales de los países. ¿Cómo esto lo ligamos con la información de paraísos fiscales, de paraísos informáticos? Es decir, el paraíso fiscal, el paraíso informático tiene mayor o menor nivel de amenaza o mayor o menor nivel de riesgo que otro país que no esté dentro de esta lógica. Y el otro, la complejidad económica. Y aquí dos láminas para poder finalizar. En el MIT hay un investigador que se llama César Hidalgo, lleva mucho tiempo en el MIT, y nos habla justamente de los procesos de complejidad económica. Lo que él ha podido llevar a cabo a través de información que hoy día está disponible a nivel mundial es una nueva comprensión de la economía de los países. Más allá de estas economías que uno va a buscar ciertos indicadores y empieza a transformar, en este caso, el panorama económico del país. Lo que él entiende como concepto económico o de cómo se ha ido construyendo la economía de los países, es que la economía de los países se ha ido construyendo en función de ciertos clústeres de conocimiento específicos que han ido impactando al país. Por ejemplo, en Chile, la producción en este caso, o la extracción de recursos naturales, es parte importante en este caso de su economía. Por lo tanto, todo el conocimiento, toda la industria que se ha generado alrededor de la extracción de cobre específicamente, viene a ser un valor agregado, en este caso, para el país,
para comenzar a elaborar otro tipo de conocimientos relacionados, por ejemplo, conocimientos relacionados a seguridad, podrían ser desarrollados de mejor manera, dado que hay un conocimiento de base específico sobre una industria. Por lo tanto, también lo que nos surge hoy día es cómo esta información que tiene que ver con amenazas técnicas específicamente, lo vamos ligando con otro tipo de datos que nos permitan ir ajustando los ambientes de control en materia de seguridad por localizaciones geográficas o por ciertos cumplimientos que deben cumplir organizaciones que viven hoy día en ciertos países. Finalmente, lo que está por detrás del modelo, como lo indiqué, o lo que está como el centro del modelo, es la cultura de ciberseguridad. Y en base a eso, hoy día, este modelo lo que está integrando son 3 prácticas que son prácticas que hoy día toman como base la cultura de cómo aumentar la cultura de la ciberseguridad y cómo irla madurando en el tiempo. Finalmente, esta presentación, imagino que va a quedar disponible para que la pueda canalizar Edgar, en este caso con los participantes. Lo que tiene de manera adicional es la relación de cada una de las fases del modelo con diferentes marcos de referencia. Por lo tanto, acá hay una serie de marcos de referencia que hoy día ya nosotros estamos integrando con el modelo y que hoy día justamente han ido fortaleciendo también este enfoque más amplio y más agnóstico de construcción de la seguridad con una componente sistémica. Por último, a modo de conclusión, cualquier organización en realidad, por más recursos que tenga en este tipo de materia, no puede garantizar, en este caso, o no va a poder garantizar la seguridad. Por lo tanto, acá la clave es poder cada día comenzar a ajustar los esfuerzos en este tipo de materia. Y el desarrollo justamente del modelo Colmena pretende eso, es cómo nosotros podemos ajustar los esfuerzos en materia de construcción de la seguridad, cómo nos sacamos el sesgo de este proceso si este proceso de construcción efectivamente está apalancando algún proceso crítico por el lado del negocio. Por otro lado, la seguridad al 100% por lo mismo nunca va a existir. Por lo tanto, más allá de la aplicación de cualquier otro modelo y como punto final conclusivo para la construcción del ambiente de control en materia de seguridad, siga aplicando defensa en profundidad, siga integrando otro tipo de controles que le puedan permitir ir robusteciendo en el tiempo este tipo de ambientes de control. Por último, Gambate Kudasai, por favor, hagan su mejor esfuerzo porque estamos justamente, probablemente hemos tomado la decisión de llevar adelante una de las problemáticas más complejas de los últimos tiempos, que es la problemática de la ciberseguridad. Nosotros, los que hemos ido desarrollando, nos hemos ido saliendo del enfoque de construcción de la seguridad a partir de toda esta información de brecha y vulnerabilidades que hay a nivel mundial, y nos hemos ido enfocando en cómo las empresas han ido construyendo seguridad y cómo ese proceso de construcción efectivamente se puede reforzar y se puede hacer mejor en base a lo que ya existe. Muchas gracias. Listo, Freddy, fue muy interesante. Una preguntita, ¿este proyecto ya lo comenzaron a ofrecer me imagino que Chile primero? ¿Cómo ha sido la aceptación? A ver, mira, nosotros en esta lógica de transferencia tecnológica, porque eso es lo que nosotros hoy día realizamos, a través de Rinco, y en este caso Esfera 4, que nos da esta ligación con diferentes compañías de diferentes rubros. Puede ser Esfera 4 como puede ser en realidad cualquier otra consultora.
nos queremos seguir manteniendo agnósticos, pero teníamos que partir efectivamente realizando este ejercicio de algún modo para poder cumplir con la transferencia tecnológica. Este proceso de transferencia tecnológica, con todos los matices de construcción, lo hemos ido desarrollando ya, llevamos 6 años desarrollando y decantando este enfoque en particular. Por lo tanto, hoy día este modelo lo tenemos aplicado en diferentes organizaciones, es decir, cada vez que la gente de Esfera 4 aplica un servicio, lo que está aplicando en definitiva, más allá del servicio en particular, es el enfoque completo, porque lo que nos interesa es, por un lado, el poder determinar cómo las empresas han estado construyendo seguridad, pero por otro lado, también ir ajustando esta visión relevante que tiene que ver con la identificación de la cadena de valor del negocio. Si los que construyen seguridad no tienen claro cuál es la cadena de valor del negocio donde están, difícilmente van a poder construir un ambiente de control coherente con la organización y su objetivo. Exacto, no, me parece muy bueno y me gusta que, como tú dices, es agnóstico, reúne muchos marcos referentes y que se puede, de acuerdo a la investigación que se selecciona, cuáles de esos aplica. Porque cuando muestras toda esa información son páginas y páginas y cada uno de esos marcos son como 400, 500 páginas. Nos vamos a poner viejitos aquí que terminemos de leer todo eso. Entonces esto veo por dónde va. La idea es quitarle un poco de ese, de uno dice, wow, eso es mucho, a decir, enfoquémonos y darle el camino donde tiene que ir. Exactamente. Perfecto, no, fue muy bueno y de verdad un tema muy difícil de explicar y en algunos momentos muy confuso, pero cuando uno la tiene clarito así es ciberseguridad. Seguridad es confuso y lo podemos hacer. Sin duda, sin duda. Bueno, es una temática tremendamente compleja. Creo que necesitamos hoy día más manos que nos puedan, o más personas que podamos estar enfocados en el proceso de construcción de la seguridad, más que en el proceso de identificación de vulnerabilidades. A ver, yo no tengo ningún problema en los procesos investigativos de identificación de vulnerabilidades. Creo que son un gran aporte justamente para la comunidad en seguridad y en ciberseguridad en general. Pero hoy día también tenemos este gran desafío que tiene que ver cómo construimos seguridad en las organizaciones. O sea, hoy día vemos grandes organizaciones que tienen 100 veces más presupuesto que las organizaciones en Latinoamérica e igualmente son hackeadas. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Probablemente algo estamos haciendo mal o probablemente algo no estamos haciendo para justamente poder disminuir el riesgo que nos sucedan este tipo de incidentes. Los incidentes van a pasar sí o sí. Exacto. El asunto es estar preparado para que justamente disminuir el riesgo de los posibles impactos. Exacto. Listo, perfecto.